Buenos días a todos los estudiantes y bienvenidos a su primera clase de ecología. La ecología, como dice Ernest Haeckel, o dijo en su momento, es el estudio de todas las complejas interacciones a las que Darwin se refería como las condiciones por lucha de la existencia. Así que sin más que decir, vamos al estudio de la ecología. La ecología es una rama de la biología que tiene mucho que ver con las demás ciencias y con otras ramas de la biología, ya que estudia los ecosistemas. La ecología entonces tiene que ver con la física, tiene que ver con la geología, ¿cierto? Que va a indicar cómo es, por ejemplo, la fisonomía del paisaje o con la química de los suelos, por ejemplo, y con otras áreas también de la biología, como dije recientemente, que son la genética que pueda tener un organismo o una población, la botánica, la zoología y otras ramas como la fisiología, por ejemplo, ¿no? Entre varias, y la evolución, por supuesto. Charles Darwin y Gregor Mendel fueron dos grandes pensadores, los cuales no fueron considerados adecuadamente ni ellos ni sus importantes descubrimientos en sus momentos, digamos, cuando presentaron sus trabajos. Charles Darwin propuso la idea de que la evolución biológica de las especies se daba por medio de la selección natural, pero no conocía nada de genética. Cuando presentó su trabajo en más o menos 1850, más o menos, ¿cierto? 50 y algo. Entonces, la Sociedad de Ciencia Linneana, en ese momento donde él presentó su trabajo, terminó su discurso anual diciendo que no había habido nada interesante ni relevante ese año, eh, ni descubierto ni presentado, digamos. Imagínense el nivel de decepción del pobre Darwin. Lo mismo ocurrió con Gregor Mendel, que estudió la genética y las características de las plantas de arveja, ¿cierto?, en su abadía y propuso las bases de la herencia genética o la herencia mendeliana que todavía están totalmente vigentes. Sin embargo, al presentar sus estudios, estos fueron no considerados o no comprendidos por la gente de su época. Fue más o menos en 1930 y 1940 cuando ya se redescubren los trabajos de Mendel y considerando la teoría de la evolución mediante la selección natural, nace la ecología de poblaciones. Ya tenemos el conocimiento, por un lado, de cómo ocurre la evolución mediante la selección natural, pero faltaba la parte de genética que indicaba cómo ocurría esta herencia a través de las distintas generaciones. Así entonces, em, nace la ecología de poblaciones y se comienza a estudiar cómo interaccionan los distintos organismos en su medio ambiente y cómo se transmiten las características de estos organismos a su descendencia, permitiendo que estas especies se mantengan en concordancia con su medio ambiente y además adaptándose constantemente a los cambios en su medio ambiente. Ernest Haeckel fue la persona que definió el término ecología a partir de la palabra griega oikologi. Oikos significa casa y logos significa estudio. Por lo tanto, el significado de la palabra ecología corresponde al estudio de la casa. Eso es tremendamente relevante porque el medio ambiente ya en el 1900, 1800, ¿cierto? Se considera parte de nuestra casa, del lugar donde nosotros habitamos. Y eso es un concepto que parece que en la vida moderna se nos olvida de vez en cuando.
Ernest Haeckel define la ecología como la economía de la naturaleza o las relaciones de los distintos animales y organismos, tanto a nivel orgánico como a nivel orgánico. Y es, por supuesto, el que entrega esta hermosa definición como el estudio de aquellas relaciones complejas a las que Darwin se refiere como condiciones de lucha por la existencia. Frederick Clemens observó que una comunidad de plantas, vale decir, muchas plantas de distintas especies que conviven en un lugar y en un tiempo determinados, se comportan como un organismo complejo o un superorganismo que crece y se desarrolla a través de los ciclos hasta que alcanza un estado de madurez o clímax. En este ejemplo podemos ver cómo se va desarrollando y se va sí, desarrollando y va creciendo, ¿cierto? De a poco la vegetación en un terreno que estaba agreste, ¿cierto? Y va conformándose este bosque que podemos ver, este trozo cuadrado de bosque que podemos ver aquí al final de la figura, ¿cierto? Y propone que todo este bosque es el que funciona, ¿cierto? Como un superorganismo, lo cual también tiene una tremenda importancia desde el estudio de la ecología. ¿Por qué? Porque el estudio de la ecología incluye la interacción entre los distintos organismos, no solo de la misma especie, sino con especies de diferentes especies diferentes, ¿cierto? Incluyendo las partes orgánicas como las inorgánicas. Y todo este organismo, gran superorganismo, lo puede observar con sus propias características cuando éste alcanza su clímax. Arthur Tansley ocupa el término ecosistema junto a Eugene y a Howard Odum entre 1930 y 1945 como una perspectiva que incorpora la idea de las redes tróficas, los ciclos de nutrientes y los flujos de energía, originados por la interacción entre los organismos, entre el clima, entre la geografía y los distintos ciclos de vida de los organismos que los componen. De ahí que podemos ver que esta ecología tiene relación con otras distintas ciencias, ¿verdad? Que a la vez que la biología se van desarrollando y aportando a esta distintos conocimientos. Un ecosistema, según Tansley, es el conjunto de organismos y las interacciones que tienen entre sí, entre la misma especie, ¿cierto? Con distintas especies y con el ambiente en que habitan. No tiene una dimensión definida y eso también es muy interesante. Ni tampoco el ecosistema tiene límites. La persona que estudia un ecosistema es la persona que va a definir los límites dentro de los cuales va a estudiar el ecosistema que le interesa. Por ejemplo, un científico puede decidir estudiar el ecosistema que está formado por este lago y las orillas que lo componen. ¿Vale? Otra persona puede comparar junto también, además, la montaña y aquí al lado la segunda montaña quizás que puede haber. Otra persona puede estudiar el ecosistema desde un punto de vista global. ¿Cuál es el ecosistema más grande que conocemos? El planeta completo. Por lo tanto, es muy importante entender que el ecosistema no tiene esa dimensión definida ni los límites, sino que quien es el, lo estudia es el que va a definirlos. El estudio científico de los procesos que influencian la distribución y la abundancia de los organismos, las interacciones entre estos y los flujos de materia y energía en un ecosistema, es la definición propuesta por Likens en 1992 respecto del término actual de ecología.
Estudia la ecología entonces la relación entre los organismos y su ambiente, incluyendo lo biótico y lo abiótico, además de sus relaciones entre lo biótico y lo abiótico. Estas relaciones son bidireccionales. Así que vamos a definir estos términos importantes para la ecología como son los factores bióticos. Estos son todos los organismos vivos que existen en un ecosistema. Estos presentan características fisiológicas particulares, ¿cierto? Y un comportamiento específico que les permite sobrevivir y reproducirse dentro de un ambiente con otros factores bióticos, vale decir, con otros organismos vivos. Compartir un ambiente genera una competencia por alimento, una competencia por agua, una competencia por espacio, etcétera. Eso va a depender de las especies que estemos estudiando. Los factores bióticos pueden clasificarse en un individuo, como el individuo león macho que vemos aquí en la mitad de la diapositiva, en poblaciones como tenemos esta pequeña población, ¿cierto?, de jirafas o estos otros animalitos de los cuales no recuerdo su nombre, ¿cierto? Y también en comunidades en las cuales se estudian las diferentes especies que coexisten entre sí en un tiempo y un lugar determinados, incluyendo, como ya dijimos, los factores bióticos, que son los distintos individuos y las diferentes especies, y los factores abióticos, que vamos a definir en la siguiente diapositiva. Los factores abióticos son los distintos componentes que determinan el espacio físico en el cual habitan los seres vivos, como algunos habitan en el agua, bajo alguna cierta y particular temperatura, con una cantidad particular de luz o un pH dentro de un rango específico, o viven con un suelo de alguna calidad o tipo particular, con un nivel de humedad, etcétera, etcétera. Existe un nivel óptimo de las condiciones para que una especie que va a permitir la respuesta adecuada de estos individuos y, por lo tanto, los valores que están superiores o inferiores a este nivel ideal hacen que la especie muestre un deceso en su actividad biológica, donde en sus tasas de crecimiento, en su tasa reproductiva, en su tasa de respiración o en su supervivencia. Así tenemos aquí abajo, ¿cierto? Dos ejemplos donde tenemos distintos factores abióticos, ¿cierto? Todos estos factores ambientales como el sustrato, la humedad, el aire, tenemos, ¿cierto? La temperatura, la luz, ¿cierto? Esta lluvia que viene, esta nube, lo que sea que ya comentamos, y aquí tenemos una distribución normal de los gradientes ambientales y la capacidad de adaptación que tienen estas mariposas, ¿cierto? Para poder vivir y reproducirse en forma adecuada. En esta diapositiva, en esta gráfica particular, podemos ver entonces que aquí tenemos un rango que es óptimo para la especie, un rango, ¿cierto?, que le genera estrés fisiológico, vale decir, su fisiología no funciona a todo tope como debería ser en un caso de un organismo sano y en buenas condiciones, y zonas que son totalmente intolerantes para estos organismos que se están estudiando. Vamos a definir también qué es lo que son los recursos. Los recursos son esas cosas en que un organismo consume para poder vivir, crecer y reproducirse. El uso por un organismo de un recurso siempre reduce la disponibilidad de este recurso para otros organismos. ¿Qué tipos de recursos, por ejemplo, podríamos nombrar? El alimento es un recurso que si se come un individuo, otro deja de comérselo. La materia que constituye el cuerpo, los iones, las moléculas orgánicas, etcétera, nosotros las estamos ocupando para formar nuestro cuerpo, ¿cierto? Y no están disponibles esos elementos para que
otro individuo haga algo con ellos. La energía que interviene en las distintas actividades también es un recurso. Los espacios en que se desarrollan los ciclos vitales son también un recurso. El agua o el suelo son recursos también. Y cualquier otro factor que, dependiendo del organismo, ¿cierto?, pueda necesitar para vivir, crecer y reproducirse de manera sana. Vamos a ver cuáles son los niveles jerárquicos en ecología. Ya vimos al principio de este curso, ¿cierto? No de ecología, sino que en los principios de las primeras clases de biología, niveles de organización biológica, ¿cierto? Que comenzaban en el átomo, después seguían en la molécula, después la célula, los tejidos, bla, 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 bla. Bueno, pues también estos niveles de organización biológica incluyen los niveles jerárquicos de la ecología, los niveles de organización en la ecología, comenzando con el organismo, ¿ya? Que es en vez de empezar con el átomo, como ustedes ya lo vieron. Y a partir del organismo surge la autoecología. La autoecología entonces estudia el organismo, como tenemos aquí, ¿cierto? Un monito del monte hermoso, ¿cierto? Estudia el organismo como unidad funcional, con un genotipo distinto que le da propiedades y características diferentes, como un individuo que está interactuando con su medio ambiente. Se estudia su forma de vida y su funcionamiento en relación al medio ambiente en que este individuo, este organismo se encuentra. El segundo nivel jerárquico en ecología es la ecología de poblaciones. Y la ecología de poblaciones estudia un conjunto de organismos que son de la misma especie y que conviven en un tiempo y un lugar determinados. Se estudian sus adaptaciones al medio ambiente, cuál distribución geográfica es la que ellos tienen, qué variaciones tienen en tamaño y densidad de población, cómo crece y decrece la población y todos estos, digamos, referido a los distintos individuos que corresponden a la misma especie, formando una población. El siguiente nivel jerárquico de la ecología es la ecología de comunidades. Y aquí tenemos una comunidad que se define como un grupo de distintas poblaciones de distintas especies que coexisten en un tiempo y lugar determinados. Aquí entonces se estudian las interacciones entre las poblaciones y la composición de las especies que lo van a conformar esta comunidad. Y aquí entonces me gusta mucho poner esta fotografía de la película La Comunidad del Anillo, ¿cierto? Que es efectivamente una comunidad, ya que tiene miembros de distintas especies, ¿cierto? Y se va viendo a través de la película cómo interaccionan unos con hombres, tenemos aquí los hombres, los enanos, los hobbits, los elfos y los magos, ¿verdad? Entonces, bueno, esto está llevado a personas, pero se lleva en ecología al estudio de muchos otros animales y sus interacciones. El último nivel jerárquico en ecología es la ecología de los ecosistemas, definiendo el ecosistema como un sistema funcional formado por una comunidad integrada en su medio y estudia los procesos que ocurren de flujo y energía y el ciclo de nutrientes que ocurre aquí, qué pasa con el agua, qué pasa con el carbono, el nitrógeno, ¿cierto? Etcétera. Cuáles son los procesos, quién está poblando cuáles partes, todo esto en este ecosistema funcional. La ecología es una ciencia que tiene diversas aplicaciones. Nos relacionamos nosotros con los componentes de los ecosistemas de los que formamos parte, ¿cierto? Algunas culturas están más apegadas a el entorno natural que otras. Es el caso de nosotros en que nuestro ambiente, entre comillas, natural, ¿cierto? Se ha convertido para muchos de nosotros en la ciudad, ¿cierto?
en particular de Santiago. Entender los procesos ecológicos es importante en esta relación que ocurre entre los organismos y el medio ambiente y tiene varias aplicaciones como la conservación biológica, ¿cierto? El desarrollo sustentable, los estudios de cambio climático, la agroecología, la ecología forestal y la ecología urbana, de las cuales podemos ahondar más cuando tengamos nuestra clase sincrónica. Es importante destacar en este momento que la ecología es diferente al ecologismo. Sin embargo, el ecologismo nace a través de un inmenso desconocimiento y desprecio hacia nuestro ambiente, hacia la ecología, que nos lleva a tener episodios terribles de desastres ambientales con muertes de personas en cantidades impensables solamente debido al daño que la persona, el ser humano, le genera al medio ambiente que, como ya había dicho Haeckel mucho tiempo antes, es nuestra casa, ¿verdad? Estamos ensuciando nuestra casa y nosotros somos parte del ecosistema. Por lo tanto, a nosotros nos interesa de sobremanera saber de ecología y poder manejar una relación correcta en las especies que viven en el mundo, ¿cierto? Incluyendo la especie humana y el ambiente que nos rodea, nuestro ecosistema. Y todo esto comenzó con este libro de Rachel Carson. Bueno, no empezó acá porque ya les conté en Evolución que Wallace, ¿cierto? Que propone la teoría de la selección natural junto con Darwin, ya en esos años era un activista por el medio ambiente. Pero este es un libro de la Primavera Silenciosa que habla del uso excesivo de los agroquímicos y cómo este puede ir matando las distintas aves mediante el envenenamiento con estos agroquímicos y entonces se tiene esta primavera sin canto de aves, esta primavera silenciosa. Así entonces vamos a decir que el ecologismo es un movimiento sociopolítico que propone la defensa de la naturaleza y la preservación del medio ambiente. Sin embargo, la ecología es una ciencia. Vamos entonces a estudiar la autoecología en esta clase, que como ya dijimos antes, es el primer nivel de organización ecológico y es la ecología desde el individuo. Ya dijimos que el organismo es una unidad funcional con un genotipo distinto que le da propiedades y características distintas, un individuo que está interactuando con su medio ambiente y se va a estudiar su forma de vida y su funcionamiento en relación al medio ambiente en el cual él existe. La autoecología entonces se encarga del estudio de las adaptaciones de una especie a su medio ambiente. ¿Y cómo definimos adaptación? Como todas aquellas características, ya sean fisiológicas, morfológicas, etológicas o de comportamiento, adecuadas para que una especie sobreviva bajo las condiciones en las que se encuentra. Es importante también que definamos el concepto de especie que cambia, ¿cierto? Si lo vemos de una perspectiva, por ejemplo, evolutiva o una perspectiva de la ecología. Desde la ecología tomamos la definición de Mayer como un conjunto de individuos que comparten un mismo acervo genético y que se cruzan entre sí dando origen a una descendencia fértil y que, por supuesto, en condiciones naturales no se aparean con miembros de otras especies. Esta es la definición de especie que vamos a usar para el curso de ecología.
Sobre la ecología también y las especies, es importante conocer su origen. Recuerden que la ecología estudia la abundancia y distribución de las especies. Así entonces nosotros podemos hacer la diferencia entre una especie nativa, que es una especie que está compartida en diferentes lugares, que habita más de un lugar. La especie también puede ser endémica, como una especie que habita solo un lugar específico, y una especie exótica que corresponde a aquellas especies que han sido introducidas fuera de su distribución natural y se han adaptado a estos nuevos ambientes y se conocen también como especies foráneas. De todas estas especies nativas, endémicas y exóticas, pueden buscar, tenemos muchos ejemplos nacionalmente, varios de cada una de estas especies de diferentes orígenes. La autoecología es la ecología desde el individuo, por lo tanto, el nivel que va a estudiar es el organismo que pertenece a una especie en particular. ¿Y qué va a ver de él? Las características morfológicas, las características fisiológicas y las características conductuales. Esto mediante su tasa de crecimiento, su mantención y su tasa reproductiva, que tienen relación estrecha con los distintos estados del medio ambiente, como vimos antes, que pueden ser el alimento, la temperatura, la salinidad, el agua, lo que sea. Así entonces tenemos aquí un ejemplo de ecofisiología, donde todos los organismos se hallan en interacción directa con los factores ambientales. Y eso es algo que no podemos evitar nadie de nosotros, ni nadie de nadie, porque a todas las cosas algo los rodea y eso es parte de su medio ambiente. Los factores energéticos, hídricos, químicos, mecánicos del medio ambiente se reflejan en el clima, en el suelo, en el relieve, etcétera, afectando entonces la fisiología de los distintos organismos. ¿Qué es lo que puede afectar? Como dijimos antes, sus tasas metabólicas, por ejemplo, la sudoración, el aumento en la concentración de hemoglobina, por ejemplo, si se encuentran a mucha altura en relación al nivel del mar, el aumento del estrés, etcétera, etcétera. Son entonces cosas que van alterando la fisiología de los individuos y que tiene directa relación con la ecología, cómo este individuo se mueve y se relaciona con su medio. Otro de los conceptos y uno de los más importantes de esta clase es el nicho ecológico. El nicho ecológico corresponde a un rango de ambientes en los cuales vive una especie. Tiene diferentes dimensiones, tanto biológicas como físico-químicas, con que la especie interactúa. En este ejemplo podemos ver que hay algunas especies que se van a mover a cierta profundidad en el agua, otras a otra profundidad. Algunas van a tolerar algunos rangos de salinidad y otras otros rangos. Otras van a vivir más cerca de la orilla y otras más al centro del lago. Algunas van a estar más cerca de este lado, del otro, etcétera. Dos especies no pueden ocupar exactamente el mismo nicho, ya que los requerimientos ambientales y tolerancias que tengan no son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque si el nicho es el mismo, las necesidades son las mismas, las tolerancias son las mismas, uno de esos organismos, una de esas especies, va a terminar reemplazando a la otra. ¿Cuál? La que esté mejor adaptada para seguir en el ambiente que lo rodea. Los nichos de dos especies pueden traslaparse, ¿cierto? Pueden ocupar partes diferentes, partes iguales también. En este caso, cuando están en partes que están compartiendo, las dos especies utilizan el mismo recurso, pero este recurso alcanza para todos. La diferenciación de nicho
puede diferenciarse, ¿cierto? Hay una diferenciación del nicho cuando una especie modifica los requerimientos de los recursos que necesita para su subsistencia, lo cual va a reducir la competencia directa con otro organismo de una especie diferente que tuviera los mismos requerimientos. El nicho ecológico, entonces, para cada uno de los factores abióticos, un organismo tiene límites de tolerancia, como vimos recién en esta misma gráfica, dentro de los cuales puede sobrevivir. Cualquier factor que esté fuera del extremo superior o inferior de esta tolerancia, vale decir, sobre los rangos de estrés, más allá, tiende a limitar la oportunidad de sobrevivencia del organismo y a la vez limita el lugar en que esta especie puede habitar. Así entonces, la ley de tolerancia indica que todo ser vivo presenta ante los diferentes factores ambientales unos límites en los que puede vivir, tanto superiores como límites inferiores, en los cuales se sitúa el óptimo ecológico que tenemos aquí en la mitad de la gráfica. La definición de nicho ecológico, ¿cierto? Ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿cierto? Y se dice que el nicho ecológico, a través de las múltiples adaptaciones de los organismos a diferentes rangos de tolerancia, se van formando áreas multidimensionales en las cuales los organismos realizan su desarrollo, se reproducen, ¿cierto? Y sobreviven. Así, por ejemplo, podríamos estudiar, como en esta primera parte de la diapositiva, en el lado izquierdo, la temperatura que aguantan distintos árboles para hacer una fotosíntesis adecuada. Y vemos que a distintas especies de árboles tienen distintos rangos de tolerancia. Por lo tanto, si por ejemplo hay un solapamiento, igualmente este árbol puede vivir a estas otras temperaturas mayores y este otro árbol de acá puede vivir a menores temperaturas en las que él no está. Por lo tanto, aquí se solapan, ¿cierto?, estos nichos, pero la especie tiene un nicho diferente porque incluye más temperatura y esta tiene también un nicho diferente porque incluye menos temperatura. Lo mismo ocurre cuando analizamos dos dimensiones, que puede ser, por ejemplo, en un lago, como teníamos en la diapositiva anterior, estudiar la temperatura del agua y la salinidad en que ésta se encuentra. Entonces vemos que hay una zona que cumple con un cierto rango de temperatura, en este caso entre 25 y 10 grados, con una salinidad aproximadamente entre 20 y aproximadamente un 30 y 40%, ¿cierto?, de porcentaje de salinidad, donde la especie tiene cero mortalidad. Cuando la salinidad está en menos o más grados, ¿cierto? Se va a ver el 50% de la mortalidad y si esta salinidad o temperatura salen de los rangos de cero mortalidad o de tolerancia, ¿cierto? Del 50%, entonces ya la especie no puede existir aquí y no vamos a encontrar individuos en estos lugares. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales simplemente no son adecuadas. Así vamos hacia una definición de nicho ecológico cada vez más moderna, pudiéndolo definir como el papel o rol de una especie o población en una comunidad o en un ecosistema. Según Hutchinson, que dijo que el conjunto de todos los factores ambientales que actúan sobre o afectan al organismo o población y que por lo tanto explican su distribución y abundancia, corresponden al nicho ecológico de la especie. El nicho corresponde entonces a un espacio de n dimensiones donde los individuos sobreviven, crecen y se reproducen y donde n representa todos los factores ambientales. Sin embargo, si bien cada una de las especies tiene un nicho fundamental, ¿cierto?, en el cual podría existir, no siempre
encontramos la especie en ese nicho. ¿Y esto por qué? Porque hay otras especies que compiten por partes que solapan, ¿cierto? Las distintas tolerancias a los distintos rangos ambientales y entonces comparten ciertas partes del nicho, diferenciando entonces un nicho fundamental como aquel que es todo el nicho que una especie en teoría podría ocupar y el nicho realizado, que es el nicho que realmente ocupa la especie, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esta diapositiva con este círculo amarillo que indica el nicho fundamental. Y sobre ese se han puesto estos otros círculos que son los nichos de otras especies que ocupan un pedacito, ¿cierto?, de este círculo amarillo, este nicho fundamental de una especie A, ¿cierto? Haciendo que esta especie A tenga esto que queda en amarillo como su nicho realizado, vale decir, el lugar que realmente ocupa para crecer, vivir y reproducirse. Así es como podemos ver, ¿cierto?, que en un mismo árbol de pino hay distintos pájaros, ¿cierto?, que pueden convivir en este que vendría siendo su nicho ecológico. ¿Cómo lo hacen? Pues muy bien, se van especializando, ¿cierto?, en distintos tipos de alimentos, por ejemplo, en distintas formas de adaptar sus fisiologías y poder ocupar los recursos de distintas partes del árbol. De esta manera, ellos pueden solapar, ¿cierto?, sus nichos ecológicos, compartir partes de su nicho, pero tener zonas que son completamente propias para la especie y que van a asegurar, ¿cierto?, que ésta pueda sobrevivir. Las distintas estrategias para que esto ocurra pueden ser generalistas, como vemos en esta pequeña gráfica que tengo abajo, o especialistas ocupando este rango ambiental que tengo graficado acá, que puede ser amplio para los generalistas, vale decir, cualquier temperatura entre los 5 y los 25 grados me da lo mismo, en cambio esta otra, supongamos, va a decir sobre los 15 y los 20 grados solamente puedo vivir, ¿no? Entonces tenemos dos estrategias, la estrategia generalista y la estrategia especialista. Esto sería la cápsula de hoy. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.